Muy buenas a todos y a todas. Bueno, yo soy Víctor Martín y actualmente, ahora mismo, estoy en la ciudad de Bristol realizando mis prácticas en esta institución. Os voy a explicar muy por encima eh, las posibilidades que ofrece el máster, quién soy, qué hago y, bueno, intentar ayudaros un poco en la difícil elección que es escoger un máster y no equivocarse, ¿no? Con los estudios que uno realiza. Primero, antes de nada, bueno, yo el año pasado estaba bastante perdido y no sabía qué hacer con mi vida. Entonces, ya que acababa de estudiar mi grado, yo estudié educación primaria y bueno, finalmente decidí realizar este máster, sobre todo por las salidas profesionales que te daban en el extranjero, ya que sí que es verdad que en España flojea un poco más, pero cabe también destacar que, y fue la razón por la cual finalmente me decidí, que este máster es un máster oficial y reconocido. Por lo tanto, para todos aquellos que algún día quieran dedicarse a la docencia, a pesar de no ser el CAP, ni acreditarte para dar clases en secundaria, este máster te da puntos específicos. Por lo tanto, me parece que en un año, un máster de un año como este, con una formación y de una manera tan intensa como se trabaja, puede ser muy bueno para complementar la formación de las personas. Eh, el máster se divide en los itinerarios de catalán y de castellano, pero aún así te acredita como profesor de catalán y castellano, porque también hay asignaturas conjuntas y bueno, siempre hay una pequeña parte de formación específica de cada área. Eh, Debéis de saber también que el máster tiene una parte de didáctica y otra parte de gramática y lingüística. Por lo tanto, aquellos que vienen del mundo de la docencia harán aspectos gramaticales y aquellos que vienen del mundo puramente de humanidades o no sé, de otros campos que necesiten trabajar la didáctica, también les resultará muy útil este, este máster. Eh, Como todos sabéis, o si no os lo digo yo ahora, el máster empieza a principios de octubre y acaba a finales de febrero. Después de acabar el periodo de prácticas, perdón, después de acabar el periodo lectivo, iniciaréis con el programa de prácticas que podréis desarrollar en Inglaterra, así como en Italia, Alemania, incluso en otros países fuera de la Unión Europea, como puede ser Turquía. Me parece que es una gran oportunidad para coger experiencia y para hacerse un hueco en este mundo, ya que debéis de saber que la demanda actualmente de profesores de español es muy alta en el extranjero, a pesar de que en el ámbito estatal sí que es verdad que no es tan alta y que mucha de esta demanda es absorbida por los licenciados o graduados en filología hispánica o catalana. Sí que es verdad que en el extranjero podemos tener un espacio y un hueco. Eh, por lo que hace a las prácticas, bueno, yo he estado 3 meses, ahora mismo este vídeo se está grabando en Bristol, donde es la ciudad que yo escogí. Mi consejo es que todo el mundo haga prácticas en el extranjero y que os cojáis la beca Erasmus Plus, que os permitirá, os dará una pequeña ayuda para vivir en el extranjero y, bueno, ver cómo funciona un poco el cotarro en muchas universidades diferentes, ¿no? Ya sabéis, y si no os lo digo yo, tengo este año compañeros en Exeter, Cardiff, Liverpool, Manchester, Padova, Florencia, Estambul, entonces creo que puede ser muy interesante para vosotros. Aún así, sí que voy a hacer una pequeña mención y es un consejo particular que os doy, es que las prácticas, para aquellos que solo quieren hacer formación, es decir, tienes un buen nivel de inglés y quiero solo experiencia, que cojáis 2 meses, ya que la Semana Santa cae entre medio y luego os encontraréis con el periodo final de exámenes, entonces más o menos en 2 meses es el periodo lectivo. Para aquellos que, además de dar clase, queráis mejorar vuestro inglés, aprovechar ese mes más, podéis pedir 3 y el último mes para mejorar el inglés y ayudarles aquí en la universidad pues, a preparar algo de material o hacer exámenes como voy a hacer yo con los compañeros de catalán. Eh, ya para acabar, bueno, solo os quería animar, si no tenéis muy claro qué queréis hacer en vuestra vida,
siempre os puede resultar muy interesante realizar este máster, porque en un año obtendréis una titulación que, primero de todo, os servirá a vosotros para crecer como docentes. En segundo lugar, os permitirá en el futuro tener unos puntos que bienvenidos sean si algún día optáis a un puesto público en España. Y en tercer lugar, os dará alas en el extranjero. Eh, Bien, no os puedo decir qué va a pasar en septiembre porque me gustaría deciros que el máster es la ultra caña de España y tengo 34 trabajos, pero no lo sé porque estamos en mayo. En todo caso, sí que es verdad que, como os podrán explicar, muchísimos compañeros que han realizado este máster ahora mismo se encuentran en centros de todo el mundo y universidades de todo el mundo trabajando. Entonces, creo que puede ser una buena alternativa para todos vosotros. Además, desde la gestión del máster os podrán ayudar mucho, en este caso Beatriz, todo aquello que le pidáis como coordinadora no tendréis ningún problema y contaréis también con profesores bastante buenos y que yo creo que os ayudarán mucho a aprender y mejorar. Aún así, y para ya acabar de hacer la pelota a los profesores del máster, bromas aparte, aún así también trabajaréis, colaboraréis con universidades mientras estéis en Girona, con universidades del resto de Europa, en proyectos como que ya os explicarán más adelante, como las videoconferencias y demás. Y bueno, esto es un poco todo, ¿no? Un poco de información, qué soy yo, de dónde vengo y a dónde voy, qué es el máster, qué opciones te da y bueno, lo que puede significar vuestro futuro después de haber hecho este máster, aunque yo me encuentre aún a punto de dar el paso hacia ese futuro. Espero que os haya servido y nada, os dejo aquí entre la fauna y flora de Bristol.